Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es el encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Y esta meditación, este mensaje, lo vamos a basar en la Biblia, en experiencias que tuvieron varios hombres de Dios, y para ver lo que sucedió en esas personas cuando se encontraron con Dios, o Dios vino a su encuentro. Cambió sus vidas, transformó sus vidas, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a iniciar con Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Allí leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Qué hermoso esto. Un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice también la palabra, más en el versículo que sigue, dice que: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué hermosa lectura de la palabra del Señor. Qué hermoso es leer la palabra y entenderla o comprenderla o percibirla por el Espíritu del Señor. Según el contexto bíblico o la historia en que se desarrolla este acontecimiento, había muerto un rey de Israel llamado Uzías. Este hombre de Dios, Uzías, había sido un rey piadoso, pero llegó el momento de su muerte. El profeta estaba probablemente dolido y tal vez preocupado de lo que sería del pueblo de Israel. Fue al templo a orar y presentar el caso al Todopoderoso. Es entonces cuando el Señor se revela a su siervo Isaías en un majestuoso trono, rodeado de sus servidores celestiales. Con esta gloriosa aparición, el Señor Todopoderoso le dice a su siervo que Él es el verdadero Rey de Israel y del universo, y que Él vive para siempre. El Señor Jehová de los ejércitos. Esta grandiosa revelación transformó la vida del profeta. Esta gloriosa visión, este encuentro que tiene el profeta de Dios con el Altísimo, le dio una experiencia extraordinaria. Lo dejó marcado para toda su vida, pues él vio la majestad del Señor, sentado en su trono, lleno de gloria
y los seres angelicales que le servían. Repito, como diciéndole al siervo de Dios, el profeta: el rey piadoso ha muerto, pero la esperanza de Israel sigue viva, porque el verdadero rey de Israel soy yo, Jehová de los ejércitos. De la experiencia de Isaías y de otros hombres de Dios en la Biblia, podemos ver algunos de los grandes resultados de un verdadero encuentro con Dios. Vamos a ver primero que el encuentro con Dios nos revela la verdad de quiénes somos. Es decir, solo cuando un ser humano tiene un encuentro personal con Dios es que se da cuenta quién es en verdad. Antes de esta bendita experiencia, uno se cree que todo está bien en su vida. Algunos hasta pueden pensar que no necesitan a Dios. O alguien puede creerse muy justo, que hasta está preparado para entrar al cielo. Pero cuando una persona se encuentra con Dios, la luz divina entra en lo más profundo de su ser y le revela su verdadero estado. Isaías es un ejemplo. Isaías es un profeta de Dios. Es un hombre que está en comunión con Dios. Pero el encuentro con Dios lo hizo ver más profundamente su propia vida y percibir del Dios Altísimo. Oigamos su testimonio. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Cuando él ve la gloria de Dios, la majestad del Altísimo, la gloria del Altísimo su Dios, el poder grandioso del Espíritu Santo, penetró en lo más íntimo de su ser y le hace ver quién era Isaías. Isaías, un gran profeta de Dios, sin embargo, le es revelado que todo lo que tenía, los dones que había recibido, se debía a la gracia y la bondad de nuestro Dios y nada de sus propios méritos. También vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús hizo el milagro de la gran pesca, leemos que Pedro exclamó: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Ahí vemos que había andado Pedro con el Señor. Había escuchado sus enseñanzas y creía en el Señor Jesús, pues le está siguiendo. Pero cuando la gloria de Dios le alumbra su interior, se da cuenta que él es un pecador y entiende quién es el que está frente a él, que es el Dios Todopoderoso. Y entonces fue cuando dijo Pedro, de rodillas en la presencia del Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La gloria de Dios nos revela en verdad quiénes somos nosotros. Ninguna persona sabe en realidad quién es hasta que tiene un encuentro verdadero con Dios. Si tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos, es porque no hemos tenido un encuentro personal con Dios. El encuentro con Dios nos revela el estado de nuestro corazón. El orgullo, la lascivia, la mentira, la lujuria, etc. Es entonces que nos damos cuenta que necesitamos ser santificados por el fuego del Espíritu Santo. Muchas personas, muchos creyentes
están contentos y supuestamente satisfechos con una vida a medias. ¿Por qué razón es esto? Porque ellos no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Hoy en día hay mucha gente que dice que ha ido, por ejemplo, a un encuentro con Dios y que vienen cambiados. Pero a los pocos días eso se acaba. A los pocos días siguen siendo los mismos. ¿Cuál es la causa? El encuentro que han tenido supuestamente es un encuentro falso. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Dios, queda marcado para siempre con la huella divina de Dios. Un ejemplo más. Todos sabemos de Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos. En esa misión iba a perseguir los cristianos en el camino hacia Damasco. El Señor resucitado, nuestro Señor Jesús, se le aparece y le dio una gran misión y le reprendió por estarlo persiguiendo, porque al perseguir la iglesia persigue al mismo Señor Jesús. Y ya sabemos que el encuentro que tuvo Pablo o Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesús cambió la forma de pensar de Saulo de Tarso y se convirtió en el hombre de Dios, servidor de Dios, esclavo de Jesucristo, que anunciaba las virtudes de aquel que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que los creyentes decían: aquel que en un tiempo nos perseguía y trataba de destruir la fe, ahora predica nuestra fe. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo cambió? ¿La religión? No, lo cambió el encuentro con Dios. El encuentro con Dios santifica el alma de la persona. Cuando Isaías tuvo el encuentro con Dios, fue tocado con el carbón encendido del altar y su corazón fue purificado. Oigamos su testimonio. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 5 y 6. Del profeta Jeremías leemos: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ve usted? Cuando Dios sale al encuentro del hombre y el hombre recibe esa gran bendición, su vida no será la misma a partir de ese momento hasta el fin de su existencia. También leemos del profeta Moisés en su encuentro con Dios. Y dijo, la santa revelación le dice al hombre de Dios, Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este es otro encuentro de Dios con el hombre. Sabemos lo que pasó con Moisés. Fue capacitado en una forma poderosísima del cielo para ser el gran libertador del pueblo de Israel. Es conocido en una persona cuando ha tenido un encuentro con Dios. Esa persona no será la misma. El encuentro con Dios no es una experiencia emocional solamente. Es una experiencia santificadora. Es una purificación de la escoria del corazón. El corazón del hombre es malo, perverso y retorcido, y nadie lo conoce, solo Dios. Solo cuando Dios toca ese corazón perverso y lo purifica, las cosas cambian en esa persona. El encuentro con Dios también nos revela un claro concepto de Dios y sus santos propósitos. Entendemos que Dios es el Rey del universo, quien está en su trono y sustenta todas las cosas.
Ningún ser humano puede entender eso a menos que Dios en su gracia infinita se revele a él y le transforme su interior, y así su modo de pensar acerca de Dios y sus santos propósitos cambiará. Ahora vemos que el Dios verdadero no es uno de entre muchos dioses, ni es parte del universo. Comprendemos que Dios es una persona. Ahora sabemos que el Dios de Israel es el único y majestuoso Dios, que existe por sí mismo, que no depende de nada y que todo depende de Él. Hay personas que dicen adorar a Dios, pero tienen otros dioses. Ellos no conocen al Dios verdadero. ¿Por qué no lo conocen? Porque no se les ha revelado a ellos. La Biblia nos dice que estas cosas Dios las revela no a los que creen que lo pueden conseguir con su dinero, o los que pueden o sentirse muy entendidos, o que comprenden muchas cosas de la ciencia. No, el Señor se revela a las personas que son de corazón sencillo y humilde, que aceptan que solo Dios es verdadero. El profeta Elías en el monte de Horeb tuvo un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dice la revelación divina que cubrió su rostro con su mano. Eso lo leemos en 1 Reyes 19:13. Elías pudo ver que Dios conoce los corazones de los seres humanos y sabe quiénes le adoran y quiénes no. El Señor le reveló a su siervo Isaías que habían 7,000 en Israel que no habían doblado las rodillas ante Baal. Esto significa que cuando Dios se revela al corazón del hombre y en su gracia infinita, su luz divina entra a nuestro ser, comprendemos al Señor y sus santos propósitos. El apóstol Juan nos revela en el Apocalipsis que cuando vio al Señor resucitado, a nuestro Señor Jesucristo, cayó como muerto. Oigamos sus palabras. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Como puede ver, cuando ve al Cristo resucitado, cae como muerto. Y el Señor lo levantó y le dice: yo estoy vivo. En todos los casos citados, los que tuvieron un encuentro con Dios tuvieron una clara conciencia de la presencia divina, la grandeza de las cosas sagradas. Una señal de un verdadero mover del Espíritu Santo es la conciencia y reverencia hacia lo sagrado. Los exhibicionismos en los cultos, que son solamente eso, exhibiciones carnales en algunos cultos que hoy se celebran, son manifestaciones de la carnalidad de los participantes y no manifestación del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve en una persona o en un grupo de personas, hay orden, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Un predicador cristiano dijo, hablando de esto: una prueba irrefutable de que estamos viviendo días engañosos para la fe cristiana es la falta marcada del temor, del tener una conciencia de lo sagrado. Prevalece la irreverencia, la profanación, el sacrilegio, la apostasía y la vulgaridad entre las cosas que deben de ser necesariamente sagradas. Prevalece un ateísmo práctico porque no hay temor de Dios. Amigos, es que una cosa es ser religioso y que le gusten a uno las cosas espirituales, pero otra cosa es haber tenido un encuentro personal con Dios. En muchos lugares lo que llaman culto es un insulto a lo sagrado, un irrespeto a lo sagrado. El Dios de la Biblia no acepta tales cultos, más bien le son una abominación. Oigamos lo que él mismo dice en Isaías: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo.
El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1:13 al 16. A causa de todo eso es que hay mucha gente que ha abrazado algún tipo de religión, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. No podemos vivir de experiencias que otros nos cuentan que han tenido con Dios. Cada persona necesita un encuentro personal con Dios. En resumen, el encuentro personal con Dios nos revela quiénes somos. Nos santifica nuestro corazón. Tendremos un claro concepto de Dios y de sus santos propósitos. Y estaremos preparados para dar testimonio de Él, honrarle y servirle, no solo con nuestros discursos, sino con nuestra forma de vivir delante de su presencia. Todos los seres humanos, repito, necesitan un encuentro con Dios. Cuando tú te encuentres con Dios en realidad, no con una religión, no con una iglesia, no con un ministro evangélico o cristiano, no, un encuentro con Dios en forma personal. Nadie va a ir a la presencia de Dios a tener un encuentro por ti. Tú debes buscar a Dios. Por eso dice el Señor, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Necesitas a Dios. Cuando tú te encuentres con Dios, repito una vez más, vas a saber quién eres por dentro. Vas a ser santificado tu corazón. Tendrás un concepto claro de quién es Dios y de sus propósitos y de su palabra, de su iglesia. Y estarás preparado para servir al Señor y entrar al reino de Dios. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me dio de hablar su palabra. Gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias por amarnos. Gracias por revelarse a los corazones. Yo le pido, Padre Santo, que se revele a las personas que todavía no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, que no han tenido la experiencia de encontrar la realidad de tu presencia, Señor. Ruego que te manifiestes, Padre, a los corazones que de alguna u otra manera están angustiados. Oro, Señor, por las personas que se encuentran dudando, revélese a ellos. A los hermanos que están tratando más bien de escapar, ayúdales, Padre, para que sean fuertes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, que sea manifestado su gracia y su poder, trayendo revelación, convicción de pecado, de justicia y de juicio a las personas. Amado Padre, glorifique su nombre, dándose a conocer y revelándose a los corazones, Señor, que quieren y anhelan tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor, que es bueno y para siempre su misericordia. Que en su gracia nos sostenga a cada uno de nosotros. Si algún amigo me escucha, busque a Dios antes que sea demasiado tarde. Y tu hermano, que está más de allá que de acá, reconcíliate con Dios para que Dios te dé grandes bendiciones. Dios te bendiga.